Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python y en esta ocasión lo que vamos a ver es algunos métodos, algunas funciones nativas del sistema que podemos aplicar directamente a listas, ¿ok? Entonces, vamos a partir viendo en esta sesión algunas funciones que nos van a permitir ingresar datos a listas, ¿sí? Como ustedes saben, las listas son tipos de datos mutables, es decir, se pueden modificar. Podemos modificar los elementos que tiene, le podemos agregar elementos, le podemos eliminar elementos, entre otras actividades, ¿ok? Por lo tanto, lo que vamos a ver en este video es específicamente cómo ingresar elementos a una lista, ¿sí? Y para eso vamos a ver que existen diferentes métodos que podemos utilizar. Entonces vamos a poner aquí como título, ingreso de datos a una lista. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver el primer método que nos va a permitir ingresar datos que corresponde a la función .append. .append. ¿Sí? Bien, append es una función del sistema que permite ingresar, ya, esta función ingresa elementos al final de una lista. ¿Ok? Eso es lo que hace la función append. Es una función que nos permite ingresar elementos a una lista y los ubica al final de esta. Perfecto, esa es la idea. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner un print de espacio. Voy a poner una lista que se llame, por ejemplo, asignaturas. ¿Sí? Entonces voy a poner aquí una lista de asignaturas. Vamos a poner algunas, por ejemplo, matemática 1. Después, no sé, vamos a poner cálculo. Por aquí podemos poner programación. A ver, vamos a poner aquí programación, vamos a poner aquí inglés. Bueno, ahí tenemos algunas asignaturas. Vamos a revisar esto y vamos a hacer correr. Bien, entonces vamos a observar la lista que tenemos. Fíjate, en este caso tenemos cuatro asignaturas. Bueno, es una lista que está conformada por cuatro strings, ¿verdad? Eso que está ahí. Bueno, imagínense que queremos agregar una nueva asignatura a nuestra lista. Por ejemplo, no sé, puede ser geometría, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se agrega? Ponemos el nombre de la lista, que en este caso nuestra lista, fíjense, se llama asignaturas, ponemos punto append y dentro de los paréntesis tenemos que poner el dato que queremos ingresar a nuestra lista, ¿sí? Este dato puede ser de cualquier tipo, podemos ingresar un número, una cadena, un valor booleano, lo que nosotros queramos, ¿sí? En este caso yo quiero ingresar la cadena geometría. Entonces pongo aquí geometría y listo. Eso es todo. Con eso automáticamente hemos ingresado la asignatura geometría y tal como lo habíamos comentado, se va a ubicar al final de la lista. O sea, en esta lista, aquí va a aparecer un nuevo elemento y ese elemento va a ser geometría. Siempre append ingresa los datos al final, ¿ok? Entonces vamos a hacer un print de espacio para que podamos, o sea, un print para poder ver la lista ahora. Y fíjense, aquí tenemos nuestra lista original y fíjense cómo ahora con append hemos ingresado la asignatura geometría. ¿Se fijan? Entonces es así de sencillo. Simplemente con append nosotros podemos ingresar a nuestra lista el dato que a nosotros se nos dé la gana. Voy a crear una nueva lista para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, imagínense que ahora tengo una lista de notas, ¿sí? Una lista de notas. Supongamos que son las notas de una prueba. Supongamos que en la primera prueba tuvimos un 5,6, en la segunda prueba tuvimos un 6,7 y en la tercera tuvimos un 7. Ya, esa es nuestra lista de notas de alguna asignatura en el colegio, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que el profesor, al ingresar las notas, se equivocó en la primera nota y en vez de haber sido un 5,6, era un 6,6. ¿Ya? ¿Cómo podemos arreglarlo? Bueno, para arreglar eso, recuerden que podíamos modificar los elementos de una lista accediendo a su posición. Entonces ponemos notas 0 igual a 6,6. ¿Sí? Ahí lo que estamos haciendo es modificar ese elemento. Y ahora vamos a ingresar una nueva nota. Supongamos que faltaba una prueba y en esa prueba el estudiante se sacó un 5. Entonces ponemos notas.append y aquí ingresamos el 5,0. ¿Sí? Entonces vamos a ver nuestra lista de notas. Notas. Hacemos correr y fíjense, ahí está. ¿Te fijas? Lo que hemos hecho aquí es modificar esta nota 5,6 a un 6,6 y aquí hemos ingresado una nueva nota. Ingresamos la nota 5. ¿Perfecto? Entonces, de esa manera es como podemos usar append, ¿sí? Esto de modificar una nota lo estoy haciendo para que recuerden que podemos modificar también los elementos de una lista. Recuerden que los datos
de tipo lista son mutables. Podemos modificarlos, podemos agregarlos y podemos eliminarlos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo modificar y aquí uno de cómo agregar. ¿Ok? Y no se olviden que append siempre sirve para ir agregando un elemento y siempre se agrega al final. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una lista, por ejemplo, esta misma lista que tenemos aquí al inicio, y quiero agregar una nueva asignatura, por ejemplo, la asignatura Matemática 2? ¿Sí? A ver, vamos a tomar esto. A ver, voy a tomar esto. Lo voy a volver a copiar acá abajo y vamos a ver aquí la lista asignaturas. Asignaturas. Uy, asignaturas. Ahí sí. Perfecto. Aquí tenemos, ¿cierto? Nuestras asignaturas y quiero agregar la asignatura Matemática 2. Si yo agrego Matemática 2, ¿verdad? Con append, aquí voy a poner aquí, matemática, matemática 2, perfecto, ahí sí. ¿Qué es lo que pasa? Que append, ¿cierto? Nos va a ingresar esa asignatura al final, pero a lo mejor yo no quiero que esa asignatura se ingrese al final, sino que quiero que se ingrese al inicio o por aquí al medio. ¿Se fijan? Por ejemplo, fíjense en este caso nuestra lista. Lo más lógico sería tener matemática 2 al lado de matemática uno, ¿verdad? O sea, tendríamos que tener matemática uno acá y matemática 2 debería estar aquí en la posición donde está cálculo, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros queremos ingresar elementos a una lista, pero queremos que estén en una posición específica, no al final. Y en ese caso, append no nos sirve porque append siempre va a ingresar al final. ¿Cómo hacemos para que esa asignatura se ingrese entre medio, donde nosotros queramos? Bueno, ahí es donde vamos a ver una nueva función del sistema, que es la función insert. ¿Sí? Insert trabaja con dos parámetros. El primer parámetro es la posición donde queremos ingresar el elemento y el segundo parámetro es el elemento que queremos ingresar. Por ejemplo, en este caso, yo quiero ingresar la asignatura matemática uno, pero no la quiero ingresar al final, la quiero ingresar al ladito de matemática uno. Quiero que esté en la posición donde ahora está cálculo. Aquí. ¿Se fijan? Quiero que matemática 2 esté aquí para que esté al ladito de matemática uno. Entonces, ¿en qué posición quiero ingresar matemática 2? Bueno, si yo lo quiero en la posición de cálculo, fíjense que cálculo está en la posición uno, porque recuerden que siempre partimos en cero. Matemática uno está en cero y cálculo está en uno. Por lo tanto, yo quiero ingresar matemática 2 en la posición uno. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ponemos acá, ponemos el nombre de nuestra lista, que se llama asignaturas, ponemos insert, ahí sí. Y en la primera posición ponemos el índice y en la segunda ponemos lo que queremos ingresar. En este caso, yo quiero ingresar en la primera posición la cadena de texto matemática 2. ¿Se fijan? Matemática 2. Entonces, si ahora nosotros volvemos a ver nuestra lista, fíjate que ahora matemática 2 ya no se ingresó al final como lo hacía append, sino que fíjate, está al ladito de matemática uno justo como nosotros lo queríamos. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre usar append e insert? Los dos te sirven para ingresar un elemento a una lista, pero la diferencia está que con append siempre se va a agregar al final. En cambio, insert te va a permitir a ti decir dónde quieres específicamente que esté ese elemento. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Primero, le pasas el índice, la posición donde lo quieres, y segundo, le pones el elemento que quieres ingresar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en esta misma lista vamos a ingresar, por ejemplo, otra asignatura. Por ejemplo, aquí, fíjate, tenemos cálculo. Vamos a ingresar, por ejemplo, no sé, cálculo en varias variables, ¿sí? Que es como la continuación, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí asignaturas, punto insert. A ver, ¿en qué posición queremos ingresar cálculo en varias variables? Bueno, la idea sería que esté al ladito de cálculo, que esté aquí donde está programación. ¿En qué posición está programación? A ver, veamos. Matemática uno en cero, matemática 2 en uno, cálculo en 2 y programación está en 3. Entonces, en la posición 3 quiero ingresar cálculo de varias variables. Variables, variables. Ahí sí. Entonces, si ahora nosotros vemos nuestra lista, vamos a hacer correr esto. Fíjate, aquí tenemos cálculo y cálculo de varias variables lo pusimos al lado. No se ingresó al final como lo hacía Append, sino que nosotros le dijimos exactamente dónde queremos que se ingrese. ¿Ok? Por lo tanto, son dos funciones muy útiles que nos van a permitir el ingreso de datos y nos van a permitir controlar exactamente dónde queremos que esté.
¿sí? Si a nosotros queremos solamente ingresar elementos a una lista y no nos importa el orden, entonces podemos usar append sin ningún problema. Pero si nosotros necesitamos que los elementos queden en una posición específica, debemos utilizar insert, para de esa manera nosotros ir diciendo dónde queremos que vaya quedando cada uno de los elementos que vamos a ingresar. ¿Perfecto? Bueno, hasta aquí todo bien, ¿ya? Sin embargo, tenemos un pequeño problema. Append e insert son funciones que nos permiten ingresar de a un elemento, ¿sí? O sea, si tú tienes una lista, puedes ir ingresando uno por uno usando append. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ingresar 40 elementos? Bueno, si usamos append, tendríamos que poner 40 append. ¿Se dan cuenta? Porque el append permite ir ingresando uno por uno. Y si yo quiero poner 40 elementos, bueno, no es muy cómodo tener tantos append. Entonces necesitamos una función que nos permite ingresar muchos elementos a una lista de una sola vez. Eso es exactamente lo que hace la función extend. Voy a poner aquí un print de espacio y voy a poner aquí la función extend. Me faltó una X, extend. Perfecto. Extend es una función que nos permite ingresar muchos elementos a la misma vez. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo usamos? Bueno, vamos a crear aquí una lista de números, por ejemplo. Por ejemplo, una lista de números pares. ¿Sí? Ya, supongamos que nuestra lista ya tiene algunos números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Ya, imagínense que a esta lista yo quiero ingresar el 12, el 14, el 16 y el 18 y el 20. ¿Sí? Esos cinco números pares. Si usamos append, vamos a tener que usar 5 append. ¿Se fijan? Tendríamos que poner números pares. Vamos a ingresar aquí punto append. Vamos a tener que ingresar el 12, ¿verdad? Después tendríamos que ingresar el 14, el 16, el 18 y el 20. Y aquí vamos a ver números pares. Fíjense, si lo hacemos con append, tendríamos que usar un append para ingresar cada uno de los elementos que queremos. Aquí está. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, son muchos append. Entonces, podemos hacerlo esto de una manera mucho más rápida sin tener que poner tantos append. Y eso se hace con extend. ¿Cómo se usa? Bueno, ponemos el nombre de nuestra lista, números pares, ponemos extend y dentro de extend tenemos que pasarle una lista. Esa lista va a tener todos los elementos que queremos ingresar. Por ejemplo, aquí yo quería ingresar el 12, el 14, el 16, el 18 y el 20. Y con eso, fíjense acá, inmediatamente, acá los podemos ver, 12, 14, 16, 18, 20 se ingresan inmediatamente. Y no necesito poner cinco append, sino que tengo un solo extend donde están todos los elementos que yo quiero ingresar. ¿Ok? Entonces, esta es una forma más fácil de ingresar grandes cantidades de datos. ¿Sí? Si ustedes quieren ingresar uno, dos o tres elementos, bueno, pueden usar append o insert sin ningún problema. Pero si ustedes quieren ingresar, por ejemplo, 100 elementos a una lista, bueno, no les conviene usar tantos append porque van a necesitar 100. O insert, van a necesitar 100 insert. Entonces, conecten, ustedes ponen los 100 así de un solo golpe. ¿Ok? No se olviden, a extend, dentro de extend tienen que poner una lista y ahí poner todos los elementos que ustedes quieren ingresar a la lista original. ¿Sí? Entonces, ese es el funcionamiento que tiene extend y fíjense, igual que append, ingresa todos los datos al final. ¿Sí? De esa manera funciona extend. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de ingreso de datos a una lista, tenemos tres funciones. Append ingresa todo al final y va ingresando de a uno. Insert ingresa de a uno, pero en la posición que nosotros queremos. Y extend, que nos permite ingresar muchos elementos. O sea, yo con un extend podría ingresar muchos elementos. Por ejemplo, aquí podría ingresar un 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Fíjense, todos esos elementos los estoy ingresando en una sola línea de código. Si lo hiciera con append, necesitaría muchos append, necesitaría como, no sé, como 10 append para poder hacer esto. En cambio, aquí lo estamos haciendo en una sola línea. Esa es la idea. ¿Perfecto? Fíjense que aquí yo estoy ingresando números, pero obviamente ustedes podrían ingresar cualquier tipo de dato. Yo podría ingresar por aquí, por ejemplo, una cadena, podría poner aquí, no sé, algún valor booleano, ¿se fijan? O sea, podemos ingresar lo que nosotros queramos, ¿sí? El valor que nosotros queramos. Fíjense, aquí se ingresa como ustedes quieran hacerlo. ¿Perfecto? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Que estén todos muy bien.